que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan? Es un privilegio una vez más poder compartir la palabra del Señor con nuestra congregación. Hemos estado siguiendo una línea de sermones acerca del Adviento, ¿verdad? Y en nuestra celebración del Adviento hemos encendido, en sentido figurado, 4 velas. La primera fue la vela de la esperanza. La segunda fue la vela de la paz. La tercera fue la vela del gozo. Y la última que vimos el domingo pasado fue la vela del amor. Y quisiera compartir hoy la última que el pastor mencionó, que es la de Cristo, la vela de Cristo. Y lo que quiero compartir con ustedes es que esa vela de Cristo nos apunta a algo especial. Y es el regalo más importante de la Navidad, que es el regalo de Jesús, el regalo de Dios. Pero yo quisiera que repasemos un poquito acerca de lo que hemos aprendido en cada vela. La primera es la de la esperanza. En la vela de la esperanza vimos a un pueblo sin esperanza. Y yo diría un mundo sin esperanza. En Génesis 3:15 se ve que el ser humano cayó en pecado. Se separó de Dios, hubo una separación. Pero Dios hizo una promesa de que Él enviaría a alguien que iba a ganarle y iba a vencer a la serpiente, a Satanás. Pero esa promesa se tardó mucho. Y Dios fue recordándole a su pueblo una y otra vez de que vendría ese que iba a liberar. Y en Jeremías le recuerda y le dice, hay una promesa de salvación. De la raíz de David va a salir una promesa. Y vemos que en Lucas, en ese relato famoso del nacimiento de Jesús, Dios habla, el ángel habla con María y le dice, de ti va a nacer ese que hemos esperado. Entonces, la vela de esperanza nos recuerda de ese momento cuando Dios le dice al ser humano, aquí está la esperanza. En este bebé que va a nacer está la esperanza. De ahí vimos la vela de la paz. La vela de la paz nos apunta a que Jesús es ese bebé que nació y creció. Es el príncipe de paz. Y nos trajo paz, como dice Isaías, paz sin límite. Paz para con Dios, paz en la tormenta y una promesa de paz eterna cuando estemos con Él. De ahí está la vela del gozo. Vimos la reacción, no sé si usted se acuerda del relato otra vez, la reacción ante el anuncio del nacimiento de Cristo, que hubo nuevas de gran gozo y hubo celebración. Pero no solo ese gozo, también un gozo que es un gozo permanente, porque acuérdense que Jesús, cuando estaba ministrando a sus discípulos, dice, mi gozo os doy a ustedes. Y ese es un gozo que permanece en nosotros. Y Nehemías nos dice a nosotros que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese es el gozo que vino con la llegada de Cristo en esa primera venida. Y entonces de ahí hablamos acerca del amor. El amor, la vela del amor nos apunta hacia un regalo de amor profundo. El versículo de Juan 3:16 dice de que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Un amor profundo para todo el mundo, para el mundo entero. Pero también es un regalo de amor incansable. Podemos pensar en ese relato, esa parábola de la oveja perdida, donde el pastor dejó a las 99 y fue en búsqueda de esa perdida hasta que la encontró. Y cuando la encontró se gozó. Es un amor incansable. Pero también es un regalo de amor que alcanza a todos. Y tenemos el relato de la mujer samaritana. La mujer samaritana. Los samaritanos eran rechazados por los judíos. Era un pueblo mixto. Judíos mezclados con gentiles y los rechazaban. Pero Jesús dijo, yo necesito ir a Samaria.
Yo necesito pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el amor que Dios ofrece a través de Cristo es un amor que alcanza a todos. No importa tu trasfondo. Dios, su amor, te alcanza a ti. Y cada uno de estos regalos, hermanos, son especiales. Todos estos regalos que la primera venida del Señor Jesucristo trajo a nuestro mundo son especiales. Pero aún más importante es el hecho de que cada uno de estos regalos nos apuntan al regalo más grande que todos hemos recibido en Cristo. Y ese es el regalo de Dios. No estoy diciendo que es solo un obsequio de Dios, es el regalo de Dios. Debe ponérselo de esta manera. Dios se dio a sí mismo para la humanidad. Dios se regaló a sí mismo para la humanidad. Por eso es que es el regalo de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, porque en Cristo hay dos cosas que Dios hizo. Número uno, Dios se identificó con la humanidad. Y número dos, en Cristo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y esas son las dos cosas que vamos a ver hoy. En Cristo, ese regalo de Dios, Dios se identificó con la humanidad. Vamos a Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. ¿Estamos ahí? Perdón, estoy viendo ahorita estoy en el capítulo equivocado, me asusté yo, dije, wow, ¿qué puse ahí? 1, 22 y 23, ok, dice, esto es el relato del nacimiento de Jesús, cuando el ángel se apareció en este momento a José, ok, porque el ángel le había aparecido a María, ¿verdad? Aquí le aparece a José, ok. Y le dice que María, el niño que lleva a ella, es un niño de Dios, que no la deje. Y que le van a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo ¿qué dijo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros. ¿Cómo fue que Dios se identificó con la humanidad en Cristo? Bueno, Él se hizo un ser humano. Él se hizo un ser humano. Esa palabra Emmanuel no lo dice claramente. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Dios quiso identificarse con nosotros. Entonces se hizo hombre. Dios es como que Dios dijo, no solamente voy a proveer la solución a la condición de la humanidad, sino que yo voy a ser la solución. Él mismo metió las manos en el asunto. A mí me gusta mucho cómo lo dice Christian Bellinger en el devocional que el pastor nos dio para prepararnos para esta serie de sermones. Él dice esto. Al final, sin embargo, lo que hemos anticipado por los últimos 23 días es el cumplimiento del mayor anhelo del corazón de Dios: vivir entre su pueblo. Dios desde el mismo principio tuvo la intención de que la humanidad disfrutara su presencia. La separación causada por el pecado original necesitaría un remedio si el anhelo de Dios habría de ser cumplido. Después de generaciones de tipos y sombras y tabernáculos temporales, Dios mismo apareció para remediar esta separación en la persona de Jesucristo. Dios decidió hacerse humano para resolver el problema del pecado y separación,
para que la humanidad pueda una vez más estar en comunión con Él. Dios dijo, yo voy a meter mano, yo me voy a hacer hombre y yo voy a hacer la solución. Así se identificó Dios con la humanidad. Pero no solo se hizo humano, sino que vivió la experiencia humana. Dios en Cristo Jesús vivió la experiencia humana. Número 1, Él vivió entre nosotros. Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14. Hablando acerca de la venida de Cristo, esa persona de la Trinidad que nosotros conocemos como el Verbo, dice el versículo 14, Juan nos dice, y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, lo que acabamos de hablar, se hizo carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Una de las cosas que Jesús hizo para identificarse con nosotros, con la humanidad, es que Él vivió nuestra experiencia. Él caminó esta tierra. Él tuvo una infancia. Él aprendió y creció como ser humano. Él trabajó para aportar a su casa. Él cuidó de su mamá. Él tuvo amistades, participó en celebraciones, comió mucho. ¿A quién le gusta comer aquí? ¿Verdad? Él comió, a él lo llamaron glotón y bebedor porque le gustaba comer. Él no era glotón y bebedor, eso era lo que lo acusaban, pero él le gustaba participar de esta experiencia humana y lo hizo para identificarse con nosotros. Pero no solo vivió nuestra experiencia, sino que él experimentó nuestros sufrimientos. Hebreos 4:15. Estamos haciendo mucho ejercicio bíblico aquí, hermanos, así que Hebreos 4:15. Dice la palabra del Señor aquí, el autor, el escritor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Póngale ahí la palabra representante. No tenemos un representante que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió como ser humano. Él fue pobre porque nació en pobreza y creció en pobreza. El pueblo Nazaret no era un pueblo muy famoso. Él fue rechazado por su familia. Aún sus propios hermanos no creían que él era el Mesías. A veces pensaban que él estaba loco. Él sufrió tristeza. Está ese famoso versículo, el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró porque él se identificó con el dolor cuando vio a su amigo morir. Él sufrió dolor emocional y dolor físico. Él sufrió presión de parte de su familia, de sus discípulos. Y extremadamente, porque si acuerdan en Getsemaní, ¿qué fue lo que pasó? Él estaba tan angustiado que él sudó ¿qué? Gotas de sangre. Entonces este versículo cuando dice que él no tenemos a alguien que nos represente, que no se compadece, está hablando de esa realidad. Cristo conoce nuestras debilidades y Él se compadece, Él entiende. Y no solo se compadece de nuestras habilidades, Él fue tentado en todo, sin pecado. Y alguien puede decir, bueno, pero si Él no podía pecar, era más fácil para Él. Pero no es así. Porque es más fácil ser tentado y darse a la tentación que resistirla. Es más difícil resistirla.
y no caer. Y Jesús resistió y no cayó, siendo humano. Así que Él conoce de una manera muy real nuestras debilidades, nuestras tentaciones y se compadece. Eso es lo que me da a mí aliento. Él se compadece. Él no dice, José, otra vez fallaste. No, ya te descarto. No, Él se compadece. Él tiene misericordia. Y por eso el regalo de Dios es el regalo más grande. Porque es Dios identificándose conmigo y contigo. Así que en Cristo Dios se identificó con la humanidad, pero en Cristo también Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Vamos a ir un poquito más rápido, así que pónganse la pila aquí con la Biblia. Esperanza. ¿Necesitas esperanza? Romanos 8:28. Vamos a Romanos 8:28. Yo sé que ustedes me están ganando porque tienen el asunto en la pantalla. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Has fallado una vez más? ¿Te está yendo mal? ¿Estás sufriendo por algo inesperado? ¿Qué dice aquí la Biblia? Que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Ten esperanza. En Cristo tú puedes tener esperanza. Pero no solo esperanza para hoy, sino esperanza para el futuro. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Porque el Señor no se va a dar por vencido contigo y conmigo. ¿Tú no le das gracias, Señor, por eso? No importa, si tú has confiado en el Señor y Él te ha salvado, no importa cuántas veces tú falles, el Señor va a perfeccionar su obra en ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia. Y eso es para darle gracias al Señor. Tenemos esperanza en Cristo. Él no se da por vencido. Pero ¿qué tal la paz? Vamos a Juan 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Paz. 14:27. ¿Alguien necesita paz hoy en día? Dice la palabra del Señor, este es Jesús hablando, la paz os dejo, hablando a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí yo veo algunas cosas bien importantes. Número 1 es esta. Yo no sé si usted lo captó. Cristo es la fuente de la paz. Cristo es la fuente de la paz. ¿Qué dice ahí? Mi paz os dejo. ¿De dónde viene la paz que nosotros necesitamos? De Cristo. De Cristo. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo la fuente de la paz en mí. Eso es lo tremendo de ese pasaje. Mi paz os doy, dice Jesús. Pero no es cualquier tipo de paz, es una paz celestial. ¿Qué dice aquí en el versículo otra vez? No como que, como el mundo os la da. No es la paz del mundo que el mundo busca, tal vez paz de guerra o otro tipo de paz, falta de conflicto. No, es una paz celestial. ¿Qué tipo de paz celestial es esa? Otra vez en el 27 que dice al final, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz que echa fuera
todo temor, todo temor. Pero no solo es una paz que es celestial, que echa fuera todo temor, pero es más grande que eso. Vamos a Juan 16, allá al ladito, versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? El Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos otra vez, le está dando algunas instrucciones importantes acerca de lo que va a pasar. Y le dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. Y de ahí él añade, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la paz, hermano, no solo tenemos la fuente de la paz, pero es una paz que echa fuera todo temor, es una paz celestial y es una paz que en toda circunstancia está ahí. Podemos agarrarnos de ella en cualquier circunstancia. Por eso es que es celestial. Porque cualquier persona, si anda pasando por problemas, no va a poder estar en paz. Y tal vez alguno de nosotros también nos hemos sentido de esa manera cuando estamos pasando por circunstancias que nos mueven y nos sacuden. Y estamos perdiendo la paz. Y de ahí el Espíritu Santo nos recuerda, no, Cristo está dentro de ti. Tú tienes su paz. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo ahí? ¿Pero qué? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor Jesucristo. Él vive dentro de nosotros. Él es el que ha vencido al mundo y Él es nuestra victoria. Tenemos paz porque tenemos a Cristo. ¿Y qué tal el gozo? ¿Qué tal el gozo? Juan 15, versículo 11. 15, 11. Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos acerca de permanecer en Él. Que nosotros somos la rama y Él es la vid. En el 11 les dice, estas cosas os he hablado ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra vez, dos cosas importantes que yo veo aquí, hermanos, acerca del gozo. Y yo creo que usted ya lo captó. ¿De quién es el gozo? ¿De dónde viene? ¿Quién es la fuente del gozo? Cristo. Si tenemos a Cristo, entonces tenemos disponible su gozo. Y es un gozo permanente. ¿Por qué? Porque estamos pegados a Cristo, a la vid. Y por último, el amor. Romanos 8, 35 al 39. El amor. 8:35 al 39. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estas son preguntas retóricas, hermanos. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El apóstol acaba de nombrar un montón de aflicciones que el creyente puede pasar. ¿Y qué dice en el 37? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos estar seguros que el amor de Dios en nuestra vida es permanente. Hermanos, y al experimentar y al ser llenos del amor de Dios, vamos nosotros entonces a amar a los demás de la misma manera que Él nos amó a nosotros.
Bueno, finalizo diciendo lo siguiente. La Navidad es un tiempo muy bonito. El tiempo con la familia y amigos, la comida, las decoraciones, los regalos, son cosas muy buenas. Sin embargo, el regalo más importante que celebramos en este tiempo de Navidad es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo es el regalo de Dios a la humanidad. Y ya usted entiende qué quiere decir eso, ¿verdad? Es el regalo de Dios a la humanidad. Es Dios regalándose a sí mismo a la humanidad. Identificándose con nosotros. Haciendo y abriendo el camino de regreso hacia Dios. En inglés se usa la expresión the gift that keeps on giving. El regalo que continúa regalando. Hermanos, Cristo es el verdadero regalo que continúa regalando. Porque en las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 32, dice él, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra vez, pregunta retórica, ¿cómo no os dará también con él todas las cosas? Y aquí hay alguna pausa porque tenemos un enfoque misionero. Y esto es algo que quería compartir porque lo aprendí en el seminario, en los estudios. Usted sabe que, déjame hacerle esta pregunta, ¿quién fue el primer misionero en el mundo? ¿Quién fue el primer misionero? Dios. Dios fue el primer misionero. ¿Te has pensado en eso? ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesús a qué? A traer el evangelio y abrir el camino. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacer como Él. Tenemos que ser misioneros. Tenemos que llevar el evangelio de Cristo. Tenemos que decirle a la humanidad que Cristo es el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios se hizo como nosotros, se metió en este desorden de pecado y de maldad que había en el mundo para proveer la salvación, para abrir el camino hacia Dios. Y con Cristo, ya cuando tenemos a Cristo, con Cristo Dios también provee todo lo que necesita el ser humano en ese viaje de regreso a su Padre Celestial. Amor, paz, gozo, esperanza, perdón de pecados, nuevas fuerzas, provisión a tus necesidades. Todo en Cristo está. La pregunta importante aquí es, hermanos, esta. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Si lo tienes, recuerda, ¿dónde está Jesús? Está aquí. Nunca te ha dejado. No te va a dejar. Y a través del Espíritu tú tienes su presencia dentro de ti y tienes disponible todo lo que necesitas en ese viaje de regreso al Padre. Cierra tus ojos conmigo. Otra vez la pregunta es, ¿lo tienes? Do you have Christ? ¿Tienes a Cristo? Si no lo tienes, esta es tu oportunidad. Este es el día de salvación. Este es el día de perdón de pecados. Lo importante no es celebrar la Navidad, es reconocer lo que Dios ha enviado, ese regalo de Dios, y tomarlo y apropiarlo. Si tú no tienes a Cristo y quieres recibirlo en este momento, yo te invito a que tú hables con Él y le digas estas palabras. Padre, yo reconozco mi pecado.
Reconozco que soy pecador, que necesito tu salvación. Yo quiero tomar ese regalo tuyo en Cristo Jesús. Quiero confiar en Él para perdón de mis pecados y para recibir la vida eterna. Confío en ti. Te doy mi vida. Tómala, Señor. Y gracias por ese regalo de salvación. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que en esta temporada de Navidad, lo más importante es el regalo que tú diste al darte a ti mismo a través de Cristo. Y gracias, Señor, porque tú has permitido que muchos de nosotros que estamos aquí hayamos abierto ese regalo y hayamos recibido esa vida eterna. Padre, y si alguien aquí ha tomado esa decisión, yo te pido que tú confirmes en sus corazones esa salvación, que ellos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Si hay alguien que no ha tomado esa decisión, Padre, que tu Espíritu Santo use tu palabra para traer convicción de pecado y arrepentimiento, y que sus ojos puedan ser abiertos y puedan recibir la vida eterna, la salvación. Te amamos, Señor, te damos gracias. Padre, gracias por este año que estamos finalizando. Y gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Y gracias porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para este nuevo año que ya va a comenzar. Te alabamos, Señor. Pedimos que en el poder de tu Espíritu tú nos ayudes a poner en práctica las cosas que tú nos has dicho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.